Buenos días, soy Cintia Deroutier, su profesora de biología. Hoy día vamos a hablar de la célula. Vamos a hablar en detalle de la célula, vamos a hablar de las partes y de las funciones de la célula que permiten lo que es la división celular. Pero antes de poder hablar de división celular, vamos a detallar esas partes de la célula. Entonces, para apoyarse en su estudio, además de esta presentación de PowerPoint, necesitan su libro de texto a partir de la página 128 y si no lo tienen a mano, pueden pinchar el librito azul que está aquí y lo tendrán de forma digital. En este PowerPoint tendrá acceso a juegos de moderación y recuerden que al terminar de ver el PowerPoint tienen que responder a la actividad que está disponible en la sección de la clase en Classroom. Recordemos lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos hablado del sistema nervioso y hemos hablado de la célula del sistema nervioso, que se llama la neurona. Hemos hablado de su función, que la neurona tenía que ver con recibir un mensaje del medio exterior, por ejemplo, una fuente de calor, mandaba esa información al sistema nervioso central, en lo cual había un proceso de la información y una elaboración de una respuesta, y esta respuesta era mandada de nuevo a través de una neurona hacia ya sea un músculo o una glándula o otra neurona para seguir el camino hacia un efecto. Y también hemos hablado de la estructura de la neurona, que tenía que ver con que era alargada, que tenía una parte estrellada donde se llamaba las dendritas, alrededor del soma, del cuerpo celular, que era el dibujo clásico de una célula eucariota, donde estaba el núcleo, y que a partir de ahí salía un largo filamento que se llama un axón, el cual terminaba por los botones sinápticos, donde se transmitía el estímulo a otras células. Y que entre dos células nerviosas, la conexión que se podía hacer era o de tipo eléctrico o de tipo químico y se llamaba una sinapsis, ¿ya? Y recuerden, lo importante es que el impulso nervioso es una señal eléctrica, ¿ya? Que hemos visto en la clase anterior. Ahora, ¿las neuronas se reproducen? Esa pregunta nos permite hacer el vínculo con esa nueva unidad que estamos abordando hoy día y les invito a responder a esas tres preguntas a modo de activar nuestros conocimientos previos. Efectivamente, muchas veces hemos escuchado los que tenemos que cuidar nuestras neuronas porque no se regeneran, ¿ya? Que en un cerebro adulto ya las neuronas eran contadas y se iban desgastando y finalmente desapareciendo, ¿ya? Pero ¿eso es realmente cierto? Anoten sus ideas sobre este tema. Otro tema que los quiero invitar a reflexionar es sobre, por ejemplo, un corte en la piel. Cuando usted se corta, no sé, cocinando, a mí me pasa seguido, me corto y veo que mi mano, por ejemplo, donde me corté, va cicatrizando. Entonces ahí, ¿cómo es que mi cuerpo cicatriza? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Anoten sus ideas. Y finalmente, ¿qué creen que pasa a nivel celular cuando uno está creciendo? Porque todos los bebés nacen miden entre 50 y 54 centímetros y bueno, un adulto puede medir hasta 1,80 m. Entonces, a nivel celular, ¿qué pasa para que podamos crecer? ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, el músculo o el hueso. ¿Qué le pasa ahí a las células del hueso para que podamos crecer? ¿Ah? ¿De dónde viene ese alargamiento de esa materia que es hueso o músculo? Quiero que hagan una pausa, que tomen su lápiz, su cuaderno y anoten sus ideas sobre el tema. Espero que hayan tenido muchos frutos sus reflexiones. Ahora, a modo de introducción sobre la división celular, les voy a hablar de un tema que es la mitosis, que es una de las formas que tiene una célula para dar lugar a nuevas células y más que nada les quiero
no los quiero asustar porque la mitosis lo vamos a hablar en detalle más adelante, pero les quiero decir en esa diapositiva que la mitosis es una propiedad que las células que son totalmente diferenciadas, aquellas células que ya cumplen una función específica y expresan moléculas específicas, ya pierden esa capacidad de hacer la mitosis, ¿ya? Entonces, las neuronas en sí, como son células diferenciadas, sí han perdido esa capacidad de dividirse. Ahí estamos respondiendo a las preguntas que nos hizo el gatito ahí en la diapositiva anterior. Entonces, es por eso que por muchos años se ha dicho que el cerebro no se regeneraba, pero hemos descubierto hace poco que existe una célula que tiene la capacidad de regenerar y de fabricar, no regenerar, sino que fabricar nuevas células. Se llaman, dentro del sistema nervioso central, o sea, dentro del sistema nervioso son células neural. También seguramente han escuchado hablar de las células embrionarias o del cordón umbilical, las células madres, para el tema de las células sanguíneas. Todas esas son células que no son diferenciadas y que tienen esa capacidad de realizar lo que es la división celular, la mitosis. Entonces, en el sistema nervioso, la célula precursora, madre neural, es la que nos permite obtener nuevas neuronas y nuevas células gliales, ¿ya? La glías es lo que rodea todo lo que está dentro de nuestro cerebro y las neuronas. Ya no están en un vacío, están rodeadas de células gliales. Sí, el cerebro es capaz de generar nuevas neuronas, pero no a partir de una neurona ya diferenciada. Bueno, como les dije, para hablar de división celular, vamos a, en este PowerPoint, recordarnos lo que es la célula. Y específicamente vamos a hablar de célula eucariota y de célula eucariota animal, ¿ya? Aquí vemos un dibujo de una célula eucariota animal, una célula clásica, donde estamos presente aquí a lo que bordea la célula, que es la membrana plasmática o citoplasmática, o también se puede llamar membrana celular, la cual mantiene lo que hay adentro de la célula adentro y lo que está afuera afuera, pero sí permite la entrada y la salida de moléculas y así un intercambio entre el medio interno y externo de la célula, que es muy importante. También vemos aquí que adentro de la célula tenemos el citoplasma, que es un medio líquido, acuoso es de agua, donde está, indicado que básicamente está compuesto por agua, donde se encuentran los organelos. Vamos a hablar de algunos de ellos, pero no todos. Lo que está aquí ahí en rosadito es la mitocondria, que es una doble membrana, y en la mitocondria se sintetiza lo que es el ATP, o sea, la energía. La mitocondria tiene la función de producir energía. También tenemos el aparato de Golgi, donde se transforma y se distribuye productos químicos producidos en lo que está aquí en amarillito, que es el retículo endoplasmático. Lo vamos a ver en detalle, este retículo endoplasmático, en la diapositiva siguiente. Y también está el núcleo. Recuerde que estamos frente a una célula eucariota, entonces tenemos un núcleo, ¿ya? Eso era la diferencia entre una célula eucariota, verdadera eucariota, que tiene un verdadero núcleo, en comparación con, en oposición con las células procariota, que no tienen núcleo, ¿ya? Ahora bien, el núcleo es el lugar de almacenamiento y de replicación del material genético, el ADN, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico. Pero no quiere decir que una célula procariota no tiene material genético. Solamente quiere decir que en una célula procariota no hay núcleo, ¿ya? Vamos a ver con precisión todo eso más adelante. Ahí, como les prometí, aquí está nuestro retículo endoplasmático. Aquí tenemos el rugoso que está pegado al núcleo, y aquí un poquito más alejado del núcleo tenemos el sistema retículo endoplasmático liso.
bueno, esos dos organelos son membranas, y la diferencia que tienen es que el retículo endoplasmático rugoso tiene pegado a él ribosoma, y ahí para recordarlo es que el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas, y bueno, él tiene que ver con la síntesis y el almacenamiento de proteína, mientras que el retículo endoplasmático liso, bueno, carece de ribosoma, y para recordarse de lo que hace él, síntesis y almacenamiento de lípidos, lípidos. Así es mi pequeño truco para recordarme. También aquí vemos en esa diapositiva que esa es una neurona. Entonces recuerden que eso sería el soma. Aquí tendríamos las dendritas. Aquí tendríamos los terminales en azul, terminales sinápticos de otra neurona, ahí haciendo justamente una sinapsis. Y aquí partiría el axón por allá. Y ahí tendríamos la vaina de mielina, ¿ya? Y entonces, entre esta imagen y la anterior, son dos tipos de células diferentes que tienen una forma diferente, pero básicamente adentro, en el cuerpo somático, podemos encontrar los mismos organelos, ¿ya? Y son diferentes en su forma porque tienen funciones diferentes. Hablemos de esos dos últimos organelos, que es lo importante aquí en relación con la división celular, es los centríolos, que están aquí en amarillo, son esas pequeñas tiritas amarillas, que son unas especies de, imagínense, unos pelos que van a servir a estirar la célula al momento de dividirla, y también va a permitir repartir equitativamente los organelos entre las dos células hijas, ¿ya? Porque no sería chiste que se divida la célula por aquí y por aquí tendríamos dos mitocondrias y tendríamos todo el aparato de Golgi, y aquí no tendríamos ninguno, ¿ya? Entonces ahí está el centríolo que nos va a ayudar a eso, pero también a dividir equitativamente lo que está aquí adentro, ¿ya? Cuando hablamos de división celular, lo muy importante que tenemos que dividir, además de los organelos, es lo que está aquí adentro del núcleo. Última pequeña organela que vamos a hablar hoy día es la vesícula. Puede ser un lisosoma, un peroxisoma, pero básicamente estas pequeñas vesículas son las que contienen enzimas que son unas destructoras. Imaginen que aquí la mitocondria está haciendo el proceso de fabricar ATP. Entonces, como uno cuando come, hagamos esa analogía, uno come, ingresa un alimento y bueno, después tiene un desecho, tiene que ir al baño. Bueno, la mitocondria básicamente necesita ir al baño. Entonces, los materiales de desecho van a llegar en un lisosoma donde van a ser degradados, y así se eliminan los materiales que no son necesarios a la célula. Si necesitan practicar sus conocimientos sobre la célula, los invito a jugar en este link que está aquí, pinchando lo que está escrito aquí en azul, la célula animal, y ahí podrán reconocer y recordarse de lo que es la célula eucariota animal. Ahora bien, como les dije, vamos a hablar del núcleo celular. El núcleo celular es ahí donde todo empieza cuando estamos hablando de división celular, ¿ya? Aquí donde tenemos la información genética, y es aquí donde todo empieza porque, como les dije, es muy importante que las dos células hijas mantengan la información celular, la información genética, perdón, igualitaria. Las dos células que van a terminar siendo las dos células hijas, como les dije, necesitan tener la misma información genética en caso de mitosis. Ojo, verán por qué después le hago ese hincapié. Bueno, veamos en detalle lo que contiene este núcleo celular, ¿ya? Aquí les puse un dibujo donde vemos que hay un nucleolo. Ahí hay el nucleoplasma, que vendría a ser una analogía al citoplasma, o bueno, ese medio acuoso. Y tenemos una doble membrana, que es la envoltura nuclear o membrana nuclear, también se llama carioteca, lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y aquí, como les dije, tenemos el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas. Y aquí vemos que la envoltura nuclear tiene unos poros. Pinchen aquí para acceder al simulador y observar los organelos de una célula eucariota en 3D, que es bien interesante para darse cuenta de las estructuras que hemos hablado anteriormente. Ahora, ¿qué contiene este nucleolo? Vamos a verlo en detalle. Entonces, el núcleo celular, como les dije, contiene vamos por lo exterior. Tiene una membrana nuclear, como les dije, se puede llamar envoltura nuclear o carioteca. Esta es una doble membrana que delimita, aquí tenemos una célula completa, ahí podemos reconocer una mitocondria, ¿ya? Y esta membrana que está aquí es lo que vendría a ser esa membrana aquí azul y amarillo, ¿ya? Que tiene sus poros y que delimita lo que está el medio del citoplasma, el medio interno de la célula, con el medio interno del núcleo, hemos hablado de nucleoplasma, ¿ya? Que también es un medio acuoso el nucleoplasma. Adentro de este nucleoplasma tenemos la cromatina. La cromatina es el filamento largo de ADN. Aquí está el ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Eso quiere decir ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Y este es asociado a proteínas aquí adentro. Y en amarillo tenemos el nucleolo. El nucleolo es lo que está formado por el ARN, ácido ribosonucleico, ¿ya? Y este adentro está asociado a lo que es la función principal de la formación de los ribosomas. Entonces, tendremos que contar esa historia. Recordemos que la membrana que está aquí tiene poros y delimita lo que es el material genético del citoplasma, que está por el exterior, ¿ya? Y necesita dejar pasar ciertas sustancias. Por eso tiene esos poros que están ahí, los poros nucleares. Bueno, la historia es que cuando una célula tiene por información de producir alguna proteína, por ejemplo, la información de cómo producir esa proteína está aquí adentro del ADN, ¿ya? Pero el ADN no sale del núcleo. Lo que sale es un ARN de mensaje y va a salir por ese poro, ¿ya? Esa es la pequeña historia. Vemos el siguiente video ilustrativo del núcleo celular. Véanlo, de verdad. Y anoten todo esto, que es muy importante. Dense en cuenta, todas las membranas son unas bicapas fosfolipídicas, ¿ya? Aquí está el fosfolípido con su cabeza y sus dos patitas. Y está el poro. Permite el paso de lo que les dije ahora recién, que son los ARN de mensaje. Eso es un adelantado, un spoiler. Ya, Rosalind Franklin es una científica que en los años 1950 fue la primera mujer que fue capaz de sacar una foto, que es la que está aquí, la foto 51, que permitió revelar y comprender por primera vez la estructura helicoidal que se ve aquí en ese GIF que está aquí, del ADN, ¿ya? Y es muy importante destacar que Rosalind Franklin era una mujer. ¿Por qué? Porque en esa época las mujeres estaban más asociadas a lo que eran las tareas del hogar, ¿ya? Entonces, cuando esa mujer hizo ese hallazgo, ha sido de gran importancia para otras investigaciones, pero también fue recibida con un poquito de molestia, ya que era mujer y que describió por primera vez esa estructura helicoidal del ADN, ¿ya? Un poquito de énfasis hacia la mujer, digo yo. Estructura y organización del ADN. Ya, como les dije, y ya como ya han estudiado, el ADN, ácido desoxirribonucleico,
posee información que es primordial para determinar nuestras características como especie y como individuo. Yo soy humana porque tengo 2 piernas, los ojos hacia el frente, soy un mamífero. Todo esto está contenido en lo que es el ADN, ¿no es cierto? Soy alta, soy rubia, tengo los ojos verdes. Todo eso está contenido en mi ADN. Ahora, esta información no se encuentra escrito ojos verdes, se encuentra escrito como una forma de código, y este código se establece por la combinación de unas unidades básicas denominados los nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos, aquí vemos un nucleótido entero, ¿ya? Es la asociación de un grupo de azúcar, de ácido fosfato y una base nitrogenada. Aquí está el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. En este caso vemos que es una C y vemos aquí el pequeño rótulo. La C significa citosina. Aquí en el ADN tenemos adenina, timina, citosina, guanina, ATGC. Los recuerdo así, aquí tendría que ser al revés para yo recordarme, yo lo recuerdo así, les voy a decir por qué después. Entonces, aquí están un nucleótido, repito, fosfato, azúcar y base nitrogenada. Y esta asociación, esta codificación es la que me va a decir: Cintia tiene unos ojos unos ojos verdes, es mujer, y es una persona, un humano, mamífero, todo eso, ¿ya? Ahora, los nucleótidos, como les dije, al unirse forman largas caderas, que son una hebra, y esas hebras se unen entre sí gracias a que tienen las bases nitrogenadas una cierta complementariedad, ¿no es cierto? Y se complementan púricas con pirimidicas. Adentro de las bases nitrogenadas, las púricas son adenina y guanina, y las pirimídicas son timina y citosina. Y se van a unir, como les prometí que les iba a decir, A con T y Y con C. ¿Ven? Una púrica A con T, con pirimídica, y Y, que es púrica, con C. Yo lo recuerdo así, ATGC. Eso es, siempre los he recordado así que les paso el tip. Vean el siguiente video de aquí, pinchando, para ver lo que es la estructura del ADN. Ahora, la información genética contenida en el ADN, se encuentra codificada en los genes. Vamos a hablar de esa imagen. Tengo varias que van a ilustrar esa idea, ¿ya? Aquí vemos una célula, su núcleo. Vamos a hacer un zoom en el núcleo. Vemos un cromosoma, que es como una forma de X. Si vemos una porción del cromosoma, tenemos la doble hebra. Tenemos una hebra aquí, otra hebra aquí. Eso forma una doble hélice. Y aquí una porción de esa doble hélice es un gen. Y un gen es un segmento o porción del ADN que va a codificar, por ejemplo, por el color de ojo, ¿ya? Piensen aquí, realmente les recomiendo este video porque van a entender muy bien lo que es un gen y va a resumir además básicamente lo que estoy explicando sobre el ADN. Es muy completo, así que realmente véanlo. Muy, muy bueno. El profesor que está hablando aquí lo explica muy bien. Tengan también en cuenta que el conjunto de los genes conforman lo que se llama el genoma. O sea que todo lo que está codificado, todo lo que indica alguna característica, se puede resumir en el genoma, ¿ya? El conjunto de los genes conforma el genoma. Sería para hablar del cariótipo, que en las células humanas, ahora, ojo, eso es, humanos, las células del cuerpo, tenemos 23 pares de cromosomas, genoma humano, ¿ya? Y vamos a hablar eso de la compactación en una diapositiva un poquito más adelante.
El ADN, como les dije, tiene una estructura de doble hélice donde las bases de cada hebra se complementan. Recuerda, A, T, G, C, se van a complementar. Y la secuencia A, T, T, G, C, T, T, A, J, eso va a ser un gen. Y según el orden de esas letras que le estoy diciendo al azar, me va a determinar un rasgo. Por ejemplo, ojo verde. Estuve interrumpida, así que tengo que retomar el curso de lo que estaba diciendo. Y bueno, como estamos hablando del ADN, aquí está la doble hélice, donde las bases se complementan. Y aquí vemos una hebra, aquí, con otra hebra. Entonces, tenemos por eso el llamado doble hélice. ¿Ya? Aquí vemos un cariotipo humano, donde ya le hemos hablado que había 23 pares de cromosomas, 23 o 22 más 1, y el 1 sería lo que es los cromosomas que determinan el sexo de la persona. ¿Ya? Aquí tenemos un cromosoma con su cromosoma hermano. ¿Ya? Observen el video que está aquí y ahí pueden ver cómo pasa ese juego de condensación, cómo pasa de cromatina a cromosoma y eso, ¿por qué se hace? ¿Por qué hay esa condensación? ¿Por qué se condensa este material genético para la división celular? ¿Ya? Aquí vemos un cromosoma que, como les dije, tiene una forma de X y aquí vemos la doble hélice representada aquí adentro. Ahora, dense cuenta de lo largo que es lo que mide el ADN. En una sola célula, el ADN podría llega a medir 2 metros de largo. Y para poder entrar toda esa información y todo este material genético en una célula, se condensa y se condensa gracias a lo que es esa proteína que está aquí, que se llama una histona, y es gracias a la histona que se compacta el material genético. ¿Ya? Ahí vemos cómo tenemos ahí nuestro código. Por ejemplo, leemos una hebra A, G, A, C, T, G. Aquí podría ser un gen, que en general son más largos, ¿sí? Son más largo el código. Y se complementa A con T, recuerden, A, T, G, C. Ahí ven, se complementa una purica con una pirimídica. Y ahí vemos que este segmento podría ser un gen. Ahí vemos la doble hélice que se va a compactar gracias a la histona, que sería ese pequeño redondín que está aquí, y se va enrollando, enchuchando como un pelo, un rolito, un pelo ruliento. Aquí tenemos ya un estadio de cromatina. En general, el núcleo tiene el material genético en estado de cromatina, y al momento de necesidad de división se forma lo que son los cromosomas, aún más compactados, que se pueden ver como esa forma de X. Vamos a detallar esa estructura en la diapositiva siguiente. Aquí pueden hacer un pequeño juego y probar estirar el ADN. Este es un simulador muy interesante para darse cuenta de todo esto. ¿Ya? Entonces, veamos la estructura de un cromosoma. El cromosoma está compuesto por una patita que se llama una cromatida, y la cromatida es lo que corresponde a la molécula de ADN longitudinal, quiere decir así a lo largo, ¿ya? Cuando el material, cuando una célula necesita duplicarse, dividirse, ahí se forman los cromosomas, ¿ya? ¿No es cierto? Y lo necesita dividirse en dos células hijas que van a contener la misma información, necesitan multiplicar esta cromatida. Entonces va a ser una hermana que está aquí, y ahí tenemos dos patitas. Entonces tenemos un cromosoma, está compuesto por dos cromatidas, y esas dos cromatidas se unen
con el centrómero. Y en los extremos tenemos lo que se llama el telómero, que está aquí, y este telómero cumple la función de estabilidad estructural del cromosoma. Y este telómero es el que, como datos freaks se lo estoy diciendo, es el que se va a ir desgastando a medida que nuestras células se van a dividir y se van a replicar y dividir, replicar y dividir. Este telómero se va gastando y ahí podemos empezar a tener información con errores, ¿ya? Información genética con error. Entonces, esa es la estructura de un cromosoma, yo lo llamaría doble, porque tiene dos patas, ¿ya? Tiene dos cromatidas. Y recuerden que está unido por el telómero. Ven el video que está aquí. Este PowerPoint tiene muchos videos asociados para que realmente entiendan bien todos esos contenidos que estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Recuerden que les hablé de que adentro del núcleo siempre se conserva el ADN. Y que cuando necesitábamos producir, por ejemplo, una proteína o sintetizar algunas sustancias, esta información de estas sustancias se contiene en el núcleo y que del núcleo iba a formarse lo que se llama un ARN. Y ahí vamos a ver la diferencia entre ADN y ARN. Bueno, en el nombre, para que se puedan recordar, es primero el azúcar. El azúcar es desoxirribosa. Y en el RN, el azúcar es la ribosa. Ahí viene la R y de ahí viene la D. ¿Ya? Ahora, estructuralmente, la diferencia es que el ADN es una doble hélice, tiene doble hebra. Aquí vemos una hebra y aquí vemos una otra hebra. El ARN es una hebra simple. Ahí vemos. ¿Ya? Es a nivel de estructura. Y también a nivel de base hay una diferencia. Recuerden que la base del ARN es ATGC. En el ARN, la T, la timina, es reemplazada por el uracilo. Pero todas las demás se conservan. Tenemos la A, la timina, la G, la guanina, la C, citosina, y como les dije, la es reemplazada por la U. Ya, esa es la gran diferencia que hay entre ADN y ARN. Está el azúcar, que el ARN es una simple hebra y que la base timina es reemplazada por la base uracilo. Esas son las grandes diferencias. Ahora, como ya les hablé del ARN mensajero, les tengo que decir también que existe otro tipo de ARN, que puede ser un ARN ribosomal, del ribosoma. El ribosoma también tiene una información genética que hemos visto que estaba contenida en el nucleolo, parte amarillita en el dibujo. Y tenemos también ARN de transferencia. Solamente para que sepan los nombres, vamos a ver más adelante en dónde y cuándo actúan y cómo actúan estos ARN en la síntesis de proteína. A modo de síntesis, eso no es un mapa conceptual, solamente es un mapa de concepto. Hemos visto que la célula en la reproducción o en la división celular, mejor dicho, tiene que ver con división celular. Hemos hablado de mitosis. Teníamos la importancia de mantener la información del material genético en las células hijas. Hemos visto que este material genético estaba contenido en un nucleolo, en la célula eucariota, que el nucleolo era la parte donde estaba el ARN que codificaba por los ribosomas, que el núcleo contenía todo esto y la cromatina que se condensaba en cromosoma. Cromosoma es estructura importante para permitir una buena división celular. Hemos hablado de Rosalind Franklin,
la investigadora que descubrió la estructura helicoidal del ADN. Gracias a la difracción por rayo X, sacó esa foto, la número 51, ¿ya? Y finalmente, gracias a todos esos descubrimientos de Rosalind Franklin y los avances tecnológicos, hemos podido descubrir la estructura del ADN, que tenía una estructura, además de doble hélice, tenía unas bases nitrogenadas, que esas bases eran ATGC, que eran complementarias, que el ADN era lo que se heredaba y tenía que ver con los rasgos de una persona, de una especie, y que todo lo que codifica por un rasgo del conjunto de los genes, ahí se llamaba el genoma. Ahora, como les dije al principio, para sintetizar y para evaluar lo que han aprendido en esta clase, van a responder a la actividad de la clase 6. Lo pueden hacer pinchando directamente aquí o yendo en Classroom, en la sección clase 6, bajo el tema de la clase, la célula en la división, y aquí van a poder responder preguntas acerca de lo que hemos visto hoy día. Recuerden que si tienen cualquier consulta pueden escribirme. Soy su profesora Cintia. Les dejo mi mail que está aquí. Y recuerden que todas las actividades se ven recompensadas con décimas para las próximas calificaciones. No son evaluaciones apropiadamente tal, o sea que no tienen... no son calificación, no tienen puntos, pero sí permiten sumar décimas. Así que espero que les vaya bien y nos vemos pronto. Saludos. Chao, chao.